Hola, mucho gusto. Mi nombre es Shirley Zulema Uribe Suárez, estudiante de Sociología de la UNAD. El día de hoy les vengo a tocar el tema del conflicto social en Marx, Simmel y Coser. El conflicto social como motor de cambio, forma de interacción y mecanismo de integración. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Hoy vamos a abordar un tema central en las ciencias sociales: el conflicto social. Lejos de verlo únicamente como algo negativo o destructivo, nos preguntamos: ¿qué papel juega el conflicto en la construcción y transformación de las sociedades? Para ello vamos a exponer tres autores fundamentales, como lo son Karl Marx, quien ve el conflicto el motor de la historia; Georg Simmel, quien lo entiende como una forma de interacción social que puede generar cohesión; Lewis Coser, que retoma a Simmel para mostrarnos la función positiva del conflicto en el mantenimiento del orden social. La dinámica será la siguiente. Primero, voy a exponer los argumentos clave de cada autor y sus implicaciones sociales. Luego abriremos un diálogo para contrarrestar sus miradas. Finalmente, haré una síntesis de las principales conclusiones y aprendizajes. Empecemos. Comencemos con Karl Marx. Para Marx, como lo leemos en el Manifiesto Comunista, la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de las clases, es decir, el conflicto no es un accidente, sino la esencia del cambio histórico. Este conflicto surge en la contradicción estructural. Por un lado, las fuerzas productivas, tecnología y trabajo, y por el otro lado, las relaciones de producción, propiedad y clase. En el capitalismo, esto se traduce en el enfrentamiento entre burguesía, dueño de los medios de producción, y proletariado, trabajadores asalariados. La implicación social es clara. El conflicto no se resuelve con acuerdos superficiales, sino con la transformación revolucionaria de toda la sociedad. Sin embargo, como lo señala Serrano en el 2016, el modelo dual de Marx no siempre encaja con la realidad histórica, pero su pensamiento sigue siendo fundamental para analizar desigualdades actuales como la contratación de la riqueza o la edad laboral. Ahora vamos a continuar con Georg Simmel. Este autor nos da un giro radical. El conflicto no solo separa, también une. Es una obra sociológica. Simmel afirma que la lucha es ya una forma de socialización, es decir, una interacción tan válida como la cooperación. ¿Por qué? Porque el conflicto crea vínculos, organiza grupos y genera sentido de pertenencia. Por ejemplo, en la vida urbana, las antipatías y adversiones nos permiten establecer distintas para convivir. Además, un conflicto con un enemigo externo suele fortalecer la cohesión interna de un grupo. Simmel nos invita a superar la falta de idea de que la armonía es el único estado normal. La sociedad, dice, necesita una relación cuantitativa de armonía y desarmonía. El conflicto, entonces, no es una patología, sino una fuerza productiva de la sociedad. Finalmente, para Lewis Coser, las funciones del conflicto social retoma a Simmel y sistematiza estas ideas. Para Coser, el conflicto puede tener consecuencias positivas para el sistema social, entre ellas se destacan: primero, fortalecimiento de la identidad colectiva. El conflicto ayuda a los grupos a definir quiénes son y quiénes no. Segundo, liberación de tensión. Actúa como una válvula de escape que evita explosiones mayores. 3.
generación de nuevas normas. Muchos deberes laborales y leyes surgieron de los conflictos sociales. Aumento de la cohesión interna frente a las amenazas externas. Coser advierte, eso sí, que esto depende de la flexibilidad del sistema. Las sociedades rígidas que ponen conflicto acumulan tensiones y corren el riesgo de estallar. En cambio, las sociedades con mecanismos institucionalizados para generar acuerdo tienden a ser estables y resilientes. Bueno, ahora imaginemos un diálogo entre estos tres pensantes. ¿Qué pasaría si los sentáramos juntos? ¿A qué conclusión llegarían ellos? En mi lectura puedo definir lo siguiente. Para Marx diría, el conflicto es ante todo estructural. No se trata de antipatías personales, sino de la explotación económica. Mientras existan propiedad privada de los medios de producción, habrá lucha de clases y esa lucha solo se resuelve con una revolución. Simmel respondería, de acuerdo, pero no hay que reducir el conflicto solo a lo económico. El conflicto también está en las pequeñas interacciones cotidianas, en una decisión de pareja, competencia laboral, en una empatía, antipatía urbana y además el conflicto puede integrar cuando dos grupos se enfrentan. Paradójicamente están reconociéndose creando un lazo social. Intervendría justamente, diría, yo retomo esa idea de Simmel, pero voy más allá. El conflicto no solo integra, también puede renovar el sistema. Una huelga bien organizada no destruye la sociedad, puede generar mejores leyes y mayor justicia. El problema no es el conflicto, es en sí, sino la falta de los canales para procesarla. Entonces, en el contraste clave es, para Marx, ve el conflicto como un síntoma de contradicción insoluble que exige un cambio radical. Para Simmel y Coser lo ven como un elemento sustancial a la vida social que puede ser funcional si se gestiona adecuadamente. Pero también hay puntos de encuentro. Los tres coinciden en que el conflicto no es solo un accidente, sino que es parte de la dinámica social. Y los tres rechazan la visión ingenua de que una sociedad puede o debe vivir sin conflicto, como lo señala Tejerina 1991. El desafío teórico es combinar el análisis de las estructuras objetivas, como hace Marx, con el estudio de las representaciones subjetivas y los procesos de interacción, como lo hacen Simmel y Coser. Síntesis de la exposición. Primero, el conflicto social multidimensional no es solo la lucha de clases, ni solo la antipatía personal, sino el mecanismo funcional. Todo eso es uno a la vez. Segundo, el conflicto puede ser positivo. No debemos temerlo ni reprimirlo automáticamente. Sociedades abiertas, con derecho, diálogo social, instituciones flexibles, pueden transformar el conflicto en una fuente de progreso. Como tercero y último, el conflicto no define como sociedad. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué tipo de convivencia queremos? ¿Una basada en la imposición y el silencio? ¿O una basada en el reconocimiento de la diferencia y la lucha por la justicia? Hoy, en un mundo con profundas desigualdades, crisis climáticas, guerras y movimientos sociales, estas preguntas siguen vigentes. Marx nos recuerda que el conflicto tiene raíces estructurales. Simmel, que éstas presentan en cada interacción, y Coser, que bien manejado puede fortalecer el tejido social. Como estudiantes de ciencias sociales, nuestra tarea no es solo eliminar el conflicto, o no es el enfoque fundamental la eliminación del conflicto,
sino comprenderlo y aprender a gestionarlo de manera democrática y creativa. Que el conflicto sea un enlace a una solución. Muchas gracias por su atención. Los invito pues a seguir reflexionando sobre este tema que apasiona y nos envuelve en una realidad que vivimos. Muchísimas gracias.